Señor Rodrigo Lugones, ¿qué pasó en la semana política en Argentina? Bueno, dos cosas. Primero, discusión Provincia de Buenos Aires, PJ, ¿sí? Luego de algunas discusiones, mi querido Enrique, se volvió a juntar el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que no se viene juntando mucho porque está ahí un poquito de mala onda entre las partes. No se llevan del todo bien. La última vez que se juntaron, medio que terminan casi a las piñas. No, hubo después en el medio una reunión. La realidad es que hay plazos electorales complejos, debían aprobar memorias y balances, había que cumplir con plazos institucionales que de alguna manera, si no se cumplían, iban a entrar en una complejidad jurídica a la que siempre el PJ está un poco librado, ¿no? Porque siempre hay una servina de cubría que te puede, a último minuto, porque te olvidaste de alguna pauta que tenías que cumplir a rajatabla, bueno, intervenirlo, ¿no? Como pasó, ¿se acuerdan? Con Macri, con el PJ Nacional, ¿no? Bueno, frente a eso se reunieron las partes, grosso modo, es más complejo, pero vamos a decir así, de un lado están los sectores más cercanos a Máximo Kirchner y del otro los más cercanos a Axel Kicillof, que pudieron, la verdad que es importante esto, sentarse, dialogar, llegar a una foto. La discusión es, por supuesto, por la continuidad o la renovación de autoridades, ¿sí? El lado de Máximo Kirchner plantea, de principio era, no, que renueve Máximo Kirchner, ahora es que la conducción siga en manos de la Cámpora, ¿sí? Así como un planteo, que es más amplio, porque puede ser Máximo directamente o alguna figura más intermedia. Del otro lado, lo que plantean, ha salido, por ejemplo, Alberto Descalzo, si no me equivoco, en Radio La Patriada. Alberto Descalzo, recordemos, fue intendente del municipio de Ituzaingó desde el año 91, 20 y pico de años. Bueno, hace poco le dejó a su hijo, luego de que ganara las elecciones, la intendencia y es senador provincial. Es un dirigente histórico del oeste bonaerense que dijo durísimas declaraciones, ¿no? Dijo: yo no me meto en la política de Santa Cruz, por tanto espero que en la provincia de Buenos Aires no nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Claramente un planteo dirigido a Máximo Kirchner. En el medio también aparecieron declaraciones de otros sectores impulsando a Verónica Magario. Claro. Hay otros militantes más de base que plantean la posibilidad de que sea Andrés Larroque, otros que dicen, se está discutiendo, ¿no? Obviamente del lado de Axel hay como todo, puede ser un planteo, una necesidad real, o puede ser también una discusión de sectores de la militancia, che, yo prefiero este compañero, o la clásica, che, vamos a presionar y después, bueno, negociemos una unidad. Esto es parte de la discusión, por supuesto. Si tenemos que hablar de lo que se logró, bueno, se logró definir al 15 de marzo como la fecha de las elecciones. Si me preguntás si se pudo avanzar en alguna otra cosa, bueno, no. No, quedó todo pateado. Sí, a ver, yo creo que ya poder avanzar en por lo menos una cosa para este estado de la cuestión es un montón. Después, para lo que es la realidad objetiva de los argentinos, vos decís, bueno, ¿y esto a mí que me modifica? Bueno, lamento decirte que básicamente nada, ¿no? O sea, no te trae ningún beneficio. Algo porque viste, alguien mandó un mensajito, después lo leemos, pero alguien decía algo así como: no me voy a comer la curva como me comí la curva con las elecciones. En relación a lo que decíamos de que el gobierno está ahí, no tan fuerte ni tan débil. Bueno, lo que pasa es que algo que sigue desde la elección para acá es que la oposición está en cualquiera, digamos, es una realidad. Está en estos debates que todavía no logra poder resolver quién es el presidente. Ya no sé si es tan importante. Ni siquiera es el presidente del PJ Nacional, es de una provincia, que está bien, es la de Buenos Aires la que tiene más cantidad de habitantes. Claro, pero viste como... Pero no sé si le importa mucho a toda la gente esto, ¿no? Sí, yo diría todo lo contrario. Y el rol que asume el PJ tampoco es tan virtuoso como para decir, che, acá está toda la... Y entonces, pero siguen discutiendo y siguen... Hay que decir algo, en relación a los armados electorales, a la confección de listas y demás, por supuesto que tener la conducción del Partido Justicialista es central, es clave, de cara a el proceso de los próximos 2 años, porque eso te va a posibilitar a vos definir centralidad y adyacencia, o centralidad o periferia, ¿no? Eso es cierto, pero volvemos a la discusión importante. En la Argentina de la reforma laboral, en la Argentina de los salarios de hambre, en la Argentina de la inflación, aunque menos que la que había antes, igual contundente, en la Argentina de la precarización de la democracia, en la Argentina, etcétera. Bueno,
tal vez esta discusión sea la menos importante de todas las discusiones. Entonces posibles. se postergó para marzo. Exactamente. Perdón que te interrumpa. En el PJ Nacional no hay ninguna discusión al respecto, digo, no hay ningún problema con la presidencia de Cristina, no había también objeciones. Bueno, como haber problemas, si vos empezás a rasgar, y esto es... Digo formales, si no había problemas formales. Bueno, sí, hay algunas discusiones, digo, vos recordás, te traigo a colación, hace poco hubo 3 personas, entre las que estaba el hijo de Felipe Vallese, que hicieron una presentación a Servini de Cubría, ¿sí?, para pedirle que la renuncia a Cristina, y bueno, el hijo de Felipe Vallese era asesor del Ministerio de Trabajo y fue echado por el ministro Walter Correa, justamente por, de manera inconsulta, llevar adelante una medida que además tiene que ver con, según lo que planteaban desde el Ministerio de Trabajo, ir a pedirle a una jueza que está ubicada, diría, en el plano jurídico casi, medio como una de las enemigas históricas del PJ de un tiempo a esta parte, y darle herramientas para que cuestione a Cristina, que además está detenida. No era el mejor escenario para discutir, inclusive hasta reconociendo una interna se planteaba, ¿no? Porque una cosa es que estemos, decían, en veredas opuestas por un tema de coyuntura, y otra cosa es hacerte maldades, ¿no? Como esta idea de peleémonos, pero con código, hagamos las cosas con honestidad, ¿no? Era lo que se planteaba de alguna manera desde el Ministerio de Trabajo, y eso fue lo más formal que hubo. Después hay un consenso de que sí, no estamos todos de acuerdo, pero no es el mejor escenario para, digamos, hacer planteo, porque básicamente Cristina está detenida. Y eso, de alguna manera, al peronismo y le pesa en su historia. Alguien, Mabel en YouTube nos saluda. Hola Mabel, ¿cómo andamos? Sol Sunin nos dice: Cumpa, mucha antipolítica. La interna va a definir el programa. ¿Qué hacer con la deuda, con la justicia, con el desarrollo y el trabajo? Eso es lo que discute la interna. Me gustaría compartir el optimismo de Sol, digamos. Me gustaría compartir ese optimismo. Sinceramente, no veo que se esté discutiendo eso. Ojalá que una interna sirva en estos términos. Ojalá sería una interna muy útil. Si sirve para eso, si sirve para definir eso, bueno, bienvenido sea, ojalá capaz que no la estamos viendo. Digo, en línea con este análisis, hay que decir que está habiendo movimientos en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en el marco de lo que son estrictamente las organizaciones políticas, tengo entendido que la organización de Walter Correa, el Ministerio de Trabajo, se acaba de fusionar con la organización de la legisladora bonaerense Ana Luz Valor, que es Descamisados, es decir, 2 organizaciones que estaban por separados, confluyeron en un nuevo espacio político. Sí, eso me parece que es de alguna manera un mensaje tanto para dentro del espacio de Kicillof como para los espacios más pequeños adentro de ese mismo espacio y para afuera también. Está habiendo movimientos, hay discusiones por lugares en el Partido Justicialista, hay discusiones por reagrupamientos. Pasó medio desapercibida la visita de Kicillof a Gildo Infran en Formosa. Sí, tiene que ver con un documento que sacaron los gobernadores que son excluidos de todo tipo de diálogo con Javier Milei, justamente en función de, bueno, comenzar a armar una liga de diálogo con gobernadores que, bueno, den alguna perspectiva federal de un armado un poco más grande que el de los límites estrictos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que va en esa dirección, sacaron un comunicado, hicieron fotos. El discurso de Gildo Infran fue, para los que son peronistas más ortodoxos, fue muy interesante, ¿no? Porque tomó algunas banderas muy clásicas del peronismo y dijo algunas cosas. Está en YouTube, lo pueden encontrar, digo, y hacer su propia lectura al respecto. Pero bueno, fue interesante porque fue tal vez el primer gran movimiento después de las elecciones de Kicillof tendiendo puentes federales, ¿no? Con gobernadores de todo el país, por supuesto gobernadores con los cuales pueda dialogar, ¿no? Entiendo ese planteo que siempre se hace de, che, bueno, lo que pasa que igual después le votan todo los legisladores que son de los gobernadores a Milei. El tema es que hay que poder hablar con alguien, porque si las negociaciones y los diálogos están supeditados a ese tipo de entendimiento de la política, no va a poder armarse ningún frente federal. Porque sí, la realidad es que los gobernadores realmente existentes, bueno, son estos que hay.
son los que fueron votados. Y ahí está la cuestión de cómo se construye política en la realidad. Siempre traemos, ¿se acuerdan aquel libro que fue muy leído durante el kirchnerismo de José Pablo Feynman, el Flaco, donde él cuenta que frente a un mapa de la provincia de Buenos Aires está Feynman con Néstor Kirchner, y no me acuerdo si estaba el Chango Casuriaga o alguno más, y se ponen a señalar, ¿y acá quién tenemos? Y acá hay uno de Patti, bueno, pone al de Patti, ¿y acá quién tenemos? Y de alguna manera Feynman planteaba ese como el comienzo de una ruptura, una distancia con Néstor Kirchner. Y uno podría pensar, desde otro lugar, decir, bueno, ¿eso le impidió a Néstor Kirchner llevar adelante políticas a favor de los derechos humanos, por ejemplo, en Argentina? La respuesta es que no. Pero la realidad también es que para poder consolidar un tipo de políticas económicas, culturales y de reforma de fondo, tuvo que tener asegurado un poder territorial que necesitaba alianzas con un montón de gente que tal vez no pensaba estrictamente lo que él pensaba, pero que en la coyuntura, bueno, tenías que aliarse. Esta idea de Perón de si voy con los buenos, llego con muy poquitos, o la otra, la versión más de barrio, que es los ladrillos se hacen con bosta y con barro. Bueno, es incómodo esto, porque claro, uno está en la radio de la madre, está a favor de los derechos humanos, a favor de los trabajadores, tiene una retórica más cercana al campo nacional y popular de la militancia y demás, y bueno, esto es ponerte a pensar la realidad de la política de forma más, entre comillas, maquiavélica, ¿no? No sé, pienso, Gramsci hacía una gran lectura de Maquiavelo y decía, hablar mal de Maquiavelo es matar al mensajero, porque Maquiavelo lo que hizo fue escribir un libro compendiando las formas en las que los príncipes se transforman en reyes, que es la forma, de alguna manera, aceptada por la pacatería burguesa. En ese momento, bueno, no describe la burguesía, pero Gramsci lo utiliza para eso. La hipocresía de cuestionar lo que dice Maquiavelo, no aceptar que en la realidad efectiva las cosas se dan así. En todo caso, lo que era Maquiavelo es que no mentía, era demasiado honesto, realista. Nadie quería aceptar que la política se hacía de esa manera en ese momento. Bueno, esa discusión de ese momento yo la recuerdo, la tengo muy fresca, porque fue una discusión que, bueno, con Quique en algún momento compartimos, que es, bueno, ¿cómo se hace realmente la política? Bueno, te lo traslado a la CGT, estrictamente hablando. El otro día se llevó adelante una manifestación en un día laboral, ¿sí? 2 de la tarde, 3, entre las 2 y las 3 se dio el acto, ¿no? El discurso, los discursos. No había paro, por tanto era muy difícil si vos no estabas militando activamente en un gremio que te permitieran salir a movilizarte, lo cual naturalmente iba a hacer que merme la cantidad de gente, porque si vos metés un paro y movilizás, bueno, es más natural que la gente masivamente concurra. De todas formas, creo que hubo entre 90 y 100.000 personas en la calle, y en esa gran manifestación se dijeron varias cosas. Primero se blanqueó que la CGT no tiene ningún punto de acuerdo con la reforma laboral. Después se puso el eje en que, bueno, a fin de cuentas, el peronismo, que tiene un montón de legisladores, de diputados, de intendentes, la realidad es que está haciendo en su pata institucional y política bastante poco para frenar a Milei. Y termina siendo la CGT un espacio muy cuestionado por cierta militancia ideologizada y demás, la que termina siendo medidas más concretamente efectivas en contra del gobierno. De hecho, logró, además de otras tantas cuestiones, que se patee para el 10 de febrero la discusión de la reforma laboral, lo cual es un mojón más. Ya dijimos, los 3 paros generales que le metió en los primeros 2 años de gobierno, lo cual no había pasado nunca en la democracia, las masivas movilizaciones que hizo, no solo para defender estrictamente cuestiones gremiales, sino cosas como la universidad, la salud, que no son estrictamente cuestiones del movimiento obrero organizado en términos sindicales o gremiales. Me refiero también a frenar en la justicia el apartado laboral de la ley bases, me refiero a evitar que se disuelva Vialidad Nacional también por la intermediación del Sindicato de Vialidad Nacional. Digo, un montón de pequeños o grandes mojones que no se están analizando, pero que están apareciendo, a pesar de que muchas veces uno no puede estar 100% de acuerdo con todo lo que dicen los dirigentes gremiales. Parece que ha habido, de alguna manera, un aprendizaje, una lectura. Amigo, lo vamos a seguir, porque además en el chat generó mucho disparador lo que dijiste, así que vamos a volver con varias de las cosas que fuimos diciendo, porque hay intervenciones muy interesantes en el chat
que las vamos a leer, pero esto va a ser después de, bueno, tanda, tema musical, ustedes arreglan y ya venimos con la próxima entrevista, quédate en Más o Menos Bien. La tarde del sábado también tienen ese no sé qué.